sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza, con el alma limpia, con la sonrisa plena. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer al Festival Yatir y a María Paula, la cónsul, por invitarnos, porque es un orgullo. No siempre tenemos la oportunidad de conversar con un artista que ha triunfado como migrante, porque nosotros vemos muchos artistas que vienen porque ya han triunfado en casa y vienen aquí, o porque han triunfado en su diáspora y vienen a compartir con la diáspora, pero Yuri triunfó no a pesar de ser migrante, triunfó siendo migrante. Y esto es súper valioso y ha logrado unir mundos. Y preparándolo con él, lo hablábamos que justo en días, lo sentimos, pero estuvimos de acuerdo, que en días como estos que estamos pasando los migrantes, momentos tan complicados, que parece que somos una amenaza, poder hablar con él y demostrar que la migración no es una amenaza, que aporta, que une mundos, que hay personas que aportan tanto en su país de origen como en el país de llegada. Y Yuri se siente profundamente colombiano, que siempre ha sentido muy orgulloso, pero también aportar a su amada Francia. O sea que en eso centraremos hoy en el conversatorio, en contar música, migración, identidad y unión de mundos. Hay voy a hacer una pregunta, pero voy a hacer una pregunta con la introducción. No sé si recuerdan ustedes ese documental que pasó en Colombia, el documental de Yuri. Fue algo, ¿no? O sea, fue algo... A mí, no es por echar la pelota, como dicen acá, pero a mí ese documental me cambió la vida porque estaba en un momento así como raro. Y ese documental fue muy inspirador. Yo estaba estudiando en esa misma época, estaba estudiando filosofía y estaba viendo el tema de la caverna de Platón. Para quien no la conozca así brevemente, unas personas en una caverna están mirando al frente y hay unas otras personas que tienen una fogata afuera, pasan una serie de objetos y la gente lo único que puede ver es el reflejo de lo que está en el fondo. Entonces el filósofo, dicen, fue el que fue capaz de soltarse las cadenas que tenía atadas y mirar hacia atrás y decir qué hay ahí. Y fue y vio la luz. Resulta que la gente cuenta la historia hasta ahí. Pero la historia sigue. Y la historia sigue muy interesante porque luego él regresa a la caverna y le dice a los demás, ojo, allá hay otra cosa afuera. Y el mundo no es el mundo está afuera. Me parecía curioso que siempre la historia se contara hasta ahí. Y me pareció curioso que en el documental también se contó toda esta lucha increíble. Pero hay una parte fundamental de la obra del maestro Yuri, y es que él no solamente se conformó con la experiencia estética y con ser la estrella y la gran estrella, sino que regresó. Tiene un montón de proyectos poderosos en Colombia y está súper comprometido con Colombia por empoderar a los músicos, por empoderar a las comunidades. Y esto no es algo recurrente, ¿no? En muchos artistas. Solamente ahí para cerrarlo, para hacer la pregunta. No vamos aquí a poner un positivo o negativo, pero si ustedes se dan cuenta, Gabriel García Márquez, que es nuestro gran Nobel, hizo 0 bibliotecas en Colombia. Está bien, cada uno tiene su forma de hacer las cosas, no pasa nada. Y es un referente a quien yo admiro además, y cada vez que leo un libro de él lloro, pero no regresó a hacer muchas cosas, o a lo mejor sintió que allá. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué no solamente llegar y tocar el estrellato y ser esa persona, sino además ese compromiso profundo con el país y seguir haciendo país fuera del país, además? Buenas tardes. Trate de no ser muy emotivo porque me pongo a llorar. Primero, felicitarlos por la cohesión, porque si están aquí hay cohesión
hay identidad, hay una conciencia. Y eso fundamental, es fundamental. Entonces, si están aquí, además todos con su abanico bien de por acá, de estas regiones, habla de una integración muy grande. Yo les voy a pedir un favor para no estar pensando en eso toda la tarde. Voy a tratar de acercar ese ventilador un segundito. Ahora sí, una delicia. Bueno, entonces, bueno, primero agradecerle. Me dolió mucho lo que acabas de decir de Gabriel García Márquez porque Gabriel García Márquez obviamente quizás no lo hizo de esa manera. Pero cuando yo leo la obra de García Márquez, me habla de ciertas cosas. Hay un libro muy específico que es el de María Mandinga, que se llama El amor en los tiempos del cólera. ¿Ah? Y no es ese. No, el de María Mandinga en Cartagena, la niña del cabello largo. Del amor y otros demonios. Del amor y otros demonios. Y cuando él habla de una niña que se crió con los negros esclavos y que ella es mandinga y que ella habla en vocablo africano y que por eso la persiguen y por eso la meten a ese convento y la niña muere y la meten allá en esa cripta y cuando la sacan siglos después hay 25 metros de cabellera. Eso a mí me impresiona mucho de lo que Gabriel García Márquez hace en mí. Yo entiendo la parte pragmática de la ejecución social, pero a él lo persiguieron mucho en Colombia también. Se tuvo que exiliar en México, se montó una escuela de cine en Cuba que podía haberla montado quizá en Cartagena, pero había una persecución. Digamos que te agradezco tus palabras, Oscar, con respecto a la tarea que estoy haciendo en Colombia, pero esas tareas a veces también pues son tangibles o a veces son intangibles por lo que dejan las personas y son cuantificables según el corazón realmente de la gente. Por ejemplo, el trabajo que ha hecho Shakira con las escuelas en el norte de Colombia es tenaz y es una peladita que no debería estar en eso porque ella viene de otro mundo, ¿me sigues? Y lo hace con una cosa muy, muy profunda de ella. Digamos que vamos a entrar a una charla donde vamos a tratar de ser lo más horizontal posible y a felicitarlos por sus procesos de cada uno, por los sueños de cada uno y las luchas de cada uno y las razones por las que están aquí y no estamos allá y estamos aquí, pero al estar aquí estamos allá es acá, aquí es allá y como decía, hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa. Justo estás hablando de tres personas muy simbólicas para nosotros en Colombia y los tres han sido migrantes, los tres han aportado allá y han aportado aquí. A mí me gustaría preguntarte qué sientes que a ti te ha aportado Francia y qué te ha aportado Colombia como músico y como persona. Bueno, Colombia pues todo. Colombia todo porque yo soy negro, realmente yo no soy, pues realmente yo soy un negro africano. Porque yo nací en el Pacífico y me crié entre la comunidad de etnia negra, entre Lucumí, Cundumí, los amigos míos, sus apellidos son Ocoró, Biafara, Miná, ¿sabes? Es decir, mi etnia es negra y es una etnia de per se marginal o marginada en nuestra propia nación. Entonces, cuando hablamos de marginalidad o hablamos de eso, mucha gente me decía cuando en mi primer álbum que yo hice Herencia Africana, me decía, ¿usted por qué dice que herencia africana si usted es colombiano? ¿Sabes? Es decir, ya dentro de nuestro propio universo hay esa exclusión. Entonces, como vamos a hablar de migración y vamos a hablar de exclusión, para tratar de relativizar el tema de lo que es exclusión.
de lo que es exclusión, porque dentro de nuestra propia sociedad hay una exclusión. Hay una exclusión social que tiene que ver con el poder económico de la gente, y hay una exclusión también que tiene que ver con lo étnico, los indígenas, es decir, una madurez de nación, y todo eso frente a un espejo de la realidad de quiénes somos. Hay que mirarlo de una manera muy honesta y muy clara, porque si no, nos estaríamos mintiendo en este tipo de charla. ¿Qué me dio Buenaventura? Me dio la música, me dio lo negro, me dio el tambor. Mire, en Buenaventura, en el Pacífico colombiano, desde Ecuador, desde Tumaco, hasta arriba, hasta el Chocó, hasta Panamá, no hay un conservatorio de música. La primera universidad se creó en Colombia en 1583, 1500 en Bogotá. Y en Buenaventura en 1986, 4 siglos después, la primera universidad en el Pacífico colombiano. Es decir, la competitividad, el conocimiento, el entendimiento, la comprensión de nación. Pero desde ese empirismo estaba el tema étnico, el valor étnico, que es lo que somos en el Pacífico. Entonces, Colombia me dio mis valores étnicos, mis valores criollos desde el punto de vista del mestizaje, un origen que tiene que ver con la colonización per se, que tiene que ver con los apellidos, que tiene que ver con la lengua que se habla, que tiene que ver con unas armonizaciones que tienen que ver con el Mediterráneo. Esas armonizaciones de la salsa son mediterráneas. Esas armonizaciones, por ejemplo, tanto tiempo disfrutamos de este amor para biribarurara, birirá, pirurá, barirá, birurá, barirá, papirurá. Esas armonías vienen de por acá, de esta zona, que se mezclan con el tambor y que dan nuestras músicas. Pero per se el lirismo es de acá, es mediterráneo. ¿Y qué me da Francia? Francia como república me enfrenta a unos idilios de los valores republicanos, de la Revolución Francesa, y después uno se encuentra con una sociedad que también se está buscando y una sociedad que también está luchando por ser ella. Pero lo que me ofrece a la música es como una conciencia, como lo que le pasó a Rubén Blades en Nueva York cuando él llega allá, que él encuentra esa situación social, esa exclusión, y empieza a escribir canciones. Una fuerte reivindicación social, porque el latino se encuentra en Nueva York y llega a los barrios de los negros. Los latinos llegan a Harlem a vivir con los negros y a ser por debajo del negro. O sea, ya per sí está el supremacismo blanco anglosajón, los negros y el latino por debajo como un ciudadano, como más abajo que la condición de un ciudadano americano negro. Y ahí empieza ese proceso urbano de una coloratura musical menos tropical, con una dialéctica y unos mensajes contestatarios que después, en la Revolución Cubana, se pasan para la extrema derecha, que viene de la Cuba reaccionaria y que se baja de Nueva York y tropicaliza algo que ya se había convertido en algo urbano, que ya se había integrado como un pensamiento anti-Vietnam, antirracial, y entonces se vuelve y se tropicaliza y se blanquea, se aseptiza, y es ahí donde se deserta, la población salsera deserta. Entonces se va del escenario, porque ya no están los negros, ya no está Cheo Feliciano, ya no están todos, sino que está Jerry Rivera y están todos estos músicos que Miami construye para contrarrestar ese pensamiento de oposición a la exclusión. Entonces, Francia me enseña un poquito un análisis social del tema. Bueno, eso es. Traten de controlarme porque Yuri, yo me verso. Contigo hay una cosa muy diferente a los que hemos seguido la salsa muchos años, y es que se ha cantado en castellano, se ha cantado en español, en Estados Unidos. Tú me explicabas cuando preparábamos esta charla
que tú les has cantado en francés a los franceses porque tú querías mostrarle lo que era ser colombiano, tu ritmo musical, de todo lo que habías vivido, transmitirles el que eras tú. ¿Cómo te decidiste a cantar en francés cuando decías que no sabías hablar francés? ¿Cómo fue ese paso? Pues realmente, Gloria, eso fue un arepaso, porque como decimos allá, eso fue un arepaso porque aquí llegó a estas tierras, pues no voy a decir Cataluña, pero pues digo pues a estas tierras para no, ¿ah? Para no problemarme con nadie. Este, por esta zona geográfica llegó aquí Machín. Y Machín trajo el son cubano a principios del siglo XX. Y en París llegó un hombre, un pianista que se llamaba Bola de Nieve en 1930, y él era muy, muy pana de Edith Piaf. Entonces, en esa época ya se daba ese proceso de integración de la música caribeña con la francofonía. Es decir, ya ese acercamiento estaba, por ejemplo, Bola de Nieve canta La Vie en Rose, pues la canta pues, obviamente de su manera, y me dice d'amour, ¿sabes? Con su piano. Y después llegó Camilo Azuquita, que era un panameño que también cantó salsa en francés. Lo que ocurrió con el tema nuestro es que llegamos en un momento donde la juventud estaba lista para esa apertura del pensamiento. Es ahí donde se encuentra como el pensamiento fronterizo, ¿no? Como lo que yo soy, lo que quiero dar y lo que el otro es, y él quiere dar y recibir. O sea, como un punto donde nos encontramos, y eso fue a finales de los 80 que estaba ocurriendo algo que se llamó después la World Music, que nos encontramos con Cesárea Évora, con Paco de Lucía mucho, con Mirko Usturrica, Goran Bregovic, con Youssou N'Dour, que es de Senegal, con Amadou Marian de Malí. Nos encontramos todos esos músicos como del mundo con ganas de comunicar. Para la anécdota, yo tenía un amigo, yo vivía en un apartamento con 2 amigos y al papá lo habían metido preso por las razones de casi siempre. Entonces el tipo era altísimo, el tipo era altísimo, era como el señor que está de verde allá, que es como más alto. Entonces decía, mi papá sale mañana, mi papá sale la otra semana. Pero yo vivía ahí y ahí había un closet lleno de trajes del señor. Y yo cantaba y yo no tenía ropa. Y entonces yo veía esos trajes y yo iba a cantar siempre, pues, ¿sí? Y yo quería ya como ir a los conciertos como mejor vestido. Entonces me dijo, vea, el amigo me dijo, yo le presto esa ropa, pero no la vaya a coser, que mi papá la otra semana sale. Entonces, era con unos clips que yo cogía, yo era flaquito, yo me engordé durísimo, pero yo, eso era con unos clips, y acá las camisas, los clips son, pues clips, pues, Sí. hay gente que llama trombona eso, los clips. No la grapa, porque no se podía ni grapar, ni coser, ni nada, era el propio clip. Entonces las mangas y todo así, los pantalones también. Entonces yo cantaba yo cantaba La Rebelión. En los años 1600, un sacudete durísimo. Y entonces, cada vez que terminó una canción, ese traje se desarreglaba, pues todo, ¿sí? Entonces yo tenía que meterme atrás en una cortina, arreglarme la ropa, ¿sabes? Arreglarme la ropa. Y entonces me presentaron una muchacha lo más de bonita y me dio mucho gusto. Y le dije, mucho gusto, Yuri. Y me dijo, yo a usted no le doy la mano. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque usted cada vez que termina una canción se mete atrás a meterse un pase perico. O sea, un pase perico, y yo era como dándome a ropa, pues. Y eso, a mí me pareció eso muy injusto, ¿no? ¿Sabes? Y yo le dije, respetate, hombre. Pues. Y le pedí una patada y esa vieja sacó culo de patada voladora. ¡Guapo! En todo caso, para decir,
la razón por la que se quiso hacer esa música y la razón por la que se quiso cantar en francés es que ellos no comprendían lo que estábamos diciendo. Entonces yo decía, y cantamos La Rebelión, bueno, todas esas canciones, Cali Pachanguero, y yo quería como que me entendieran, y yo hice por un acto de amor, como para que esas personas entendieran, una versión de una canción de ellos, y resulta que eso fue fue el momento preciso y fue como el momento histórico en la industria de la world music, en la industria de la música, con todo lo que había pasado con Bola de Nieve, con Edith Piaf, con todo este poco gente, porque Edith Piaf cantó La Fool. La Fool dice, arriba, virirá, baririrara, virirá, pero eso es un vals peruano. Y Edith Piaf hizo eso que se llama La Fool. Esos puentes entre Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, todo eso ya ha existido. Pero yo como que llegué en el buen momento y ahí ocurrió algo muy grande que fue como una explosión de ese trabajo y una introducción a la industria de la música y nos fue muy bien. Digamos que vendimos, en términos ya del negocio, se vendieron como 1.250.000 copias y eso para la industria fue muy fuerte y entonces entramos a la máquina al Blockbuster pues de ellos y permitió un acceso y una introducción, pero no fue nada, pues no fue nada genial, pues fue un acto de amor y como les decía al principio, pues como un arepaso porque todo se dio. Yo creo que cuando son actos de amor frente al otro o frente a una sociedad, se pueden dar cosas. Yuri, pero no me contestaste. ¿Cómo te sentiste cantando en francés la primera vez? Cuando dice que no sabías hablar francés. ¿Cómo cantas en francés sin saber hablarlo? No, yo no hablaba bien francés. No, yo no hablaba francés. Yo desde que llegué aquí estoy pensando en una cosa en este techo. No, es que yo no sé si aquí es igual, pero los que construían estos techos los construían de la misma manera que hacían los barcos. Es eso, ¿cierto? Sí, es decir, allá los que construían estos techos los hacían como hacían las estructuras de los barcos. Entonces uno llega a un sitio y uno lo ve, pero no ve. ¿Me sigue? Lo que quiero decir con respecto a ser emigrante, uno como que llega a un sitio, está ahí, ve, pero no está viendo lo que de ahí no ve, ¿me entiende? Y yo creo que lo que quiero decir es que con los actos de amor y con los gestos de amor y las palabras de amor, uno va accediendo a esa información y va pues logrando ese encuentro, ¿no? Pero tú con ese acto de amor conseguiste mucho, tú conseguiste los máximos honores en Francia. Has viajado con el presidente en la comitiva presidencial de Francia a Colombia. ¿Cómo fue ese cambio de tener que ponerte los clips aquí atrás, de que no tenías trajes prestado a dar este salto, a ser tan reconocido en Francia, a viajar con el presidente francés, acompañarlo en las declaraciones? ¿Cómo gestionas eso? Sí, no. Nosotros somos criados con miedo. ¿A quién le tenían un peludo colgado en la... A mí también me tenían un peludo. ¿Sabes qué es un peludo? ¿Ah? Un zurriago. Colgado y le decía, mire, vea. Entonces uno veía el zurriago, veía el peludo, veía esa vaina y uno como... Entonces como criado con miedo. Y Dios lo va a castigar. Entonces nosotros venimos de una vaina full miedos. Full miedos. Y yo le decía a Oscar ahora que yo vengo de Buenaventura y Buenaventura es un puerto como aquí. Y entonces hay unas boyas que van guiando los barcos, unas luces que van guiando los barcos para salir y entrar al puerto. Y yo creo que instintivamente lo que hice fue poner boyas, unas boyas sólidas, y cada vez que cometo un error y que hago algo mal, que no está bien, un error, cualquier error, yo me devuelvo un paso. Yo me devuelvo a la boya que dejé atrás. Porque como uno va tetanizado de miedos, porque somos una sociedad, la nuestra, pues hablo de allá en Colombia, perdón, no me quiero. En nuestro país hay mucho
Así que esquizofrénico. Pues que mi mamá me cuenta que bajaban racimos de muertos encima de los caballos en la época de la violencia. Bajaban racimos de muertos. Es que una mujer, una niña diga, eran racimos de muertos. Entonces nosotros como emigrantes venimos cargados de una cierta información que hay que descargar. Así uno esté apegado a esa información. Y si te da miedo desapegarte de ella, crear mecanismos que te permitan dar unos pasos y devolverte si te equivocaste. Es tremendo el tema porque si yo hubiese sabido que Jacques Brel era tan importante, yo no hubiese hecho esa canción. Esa canción me abrió las puertas de Martinica, Guadalupe, las Guyanas, Canadá, todo el Magreb, Algeria, Marruecos, Túnez, Senegal, todos los países francoparlantes, la Polinesia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, que fue como la primera zona donde metimos esta música dentro del punto de vista de la francofonía, de la francofilia, pues. Es como, yo no creo que haya sido algo estratégico o cuantificado como puede ser hoy a través de la data, de la inversión en marketing digital o de invertir fue algo muy orgánico y fue amoroso, fue amoroso. Y cuando yo veo a esta gente dándose bate ayer, por acá hay una ciudad donde están dando bate, que están persiguiendo a los árabes y entonces al que estoy medio trigueño le van a dar palo. Eso es full miedos. Todo el mundo lleno de miedos y todos llenos de miedo. Es una herramienta de los sistemas para tetanizarnos y no permitirnos movernos. Y yo creo que en la medida en que uno se despegue de esos miedos, puede ir avanzando. Lo digo por mí, porque yo lo digo por mí. Entonces, y como les digo, mi método ha sido solo el amor, ¿no? El amor, amar la gente y entender que también la gente tiene miedos y han vivido sus cosas muy profundas, ¿no? Claro. No, en serio, en serio. Bueno, yo siento que tampoco me contestó lo del compromiso, con el compromiso profundo en Colombia. Pero ahora que estaba hablando del miedo maestro, quería preguntarle, usted desde hace un tiempo está viviendo también en Nueva York. Y claro, aquí vemos estos ejemplos como los de Torre Pacheco y todo lo que está pasando acá, pero ¿cómo es esa experiencia? Porque en Estados Unidos, lo que hemos visto también desde lejos, usted que está, digamos, también muy en la industria de la música, pero al mismo tiempo con ese fondo cultural, digamos que tiene muchas perspectivas para verlo ahí en Estados Unidos. Ese tema del miedo con el tema migrante, con esa identidad latinoamericana, que en algún momento parece que se fortaleció. ¿Cómo está? ¿Cómo la ve ahora? Delicado porque la gente es muy agresiva y muy inculta. Es decir, hay una hiperagresión constante, pero de todo el mundo, y un nerviosismo y una tensión tenaz. Yo hablo por Nueva York, pues, y hay como inmediatamente sale a relucir los que son ciudadanos de los que no son ciudadanos, los que ya tienen unos derechos, los que no los tienen, y sale a relucir como cosas hiperoscuras de lo humano. Porque es que uno cree como inmigrante que esas cosas pasan es en el otro y no en uno. ¿Me siguen lo que quiero decir? Es un cuestionamiento que tiene que ser muy honesto de quiénes somos, como dónde estamos como seres humanos. Yo un día estaba en una terraza y estaba enfrente de una escuela y estaban saliendo de la escuela los niños y estaban los carros, pues esas Cadillac grandes y todo el poco de carros así, todos tan grandes y todos, entre más grande, más. Y había una agresividad ahí de la gente y una pitadera y una agresión.
y de pronto el que venía a recoger su hijo de pronto estaba manejando un Uber o de pronto, o sea, es decir, y yo dije, yo no puedo quedarme más aquí porque no resonaba con esa violencia, no resueno con esa ignorancia. Y yo creo que Europa tiene algo muy bonito que son sus valores pues mediterráneos y su, su propia constitución. Por ejemplo, el caso de aquí de Cataluña que se están buscando como su lengua y se están buscando dentro de sí. Y yo creo que si yo fuese migrante, estuviese aquí, yo acompañaría ese pensamiento a encontrarse, porque, porque es una búsqueda del amor de sí, que se vuelve una posición política. Yo, si yo, a mí me parece que eso es amoroso, querer proteger una lengua es amoroso, querer proteger la dulzura y la intimidad de algo es muy amoroso. Y para mí hay un rol muy importante a jugar ahí, porque yo estuve en estos días en una isla, en la isla de Guadalupe, que es una isla francesa en el Caribe, y yo dije, que Francia, mira, usted está en Francia, usted está en la isla de Guadalupe. Y yo me sentí, pues nosotros somos colombianos, nos independizamos de España hace 2 siglos, somos una nación autónoma, soberana. El rey de España no es mi rey. Entonces, entonces, un pueblo que está buscando su identidad y es para mí eso es muy bonito. Lo que pasa es que estamos en un mundo muy complejo donde nada vale, donde nada de lo humano vale y nos hace perdernos, ¿no? Yo voy a parecer muy ridículo, muy tonto, pero el amor es fundamental. Más uno abandona los miedos y más uno se tira en el abismo del amor, es un desafío muy grande. Cuando yo andaba en las calles en París, yo llegué a París y el amigo que me estaba esperando nunca llegó. Y, y el aeropuerto era redondo. Yo no había visto que el aeropuerto era redondo. Y ya le había dado como 3 vueltas a ese aeropuerto. Y "Psst, venga para acá", me dijo el policía, "No, venga para acá. ¿Usted a qué viene aquí?" Y le dije, no, yo vengo a estudiar. Y yo salí ahí del aeropuerto y el amigo mío no estaba. Y yo terminé como 3 años, pues, por ahí, ¿no? Eh, en los metros, tocando en los metros. Había un metro muy bonito que llama Cité, que la policía que da los papeles, o sea, la prefectura pues de policía queda aquí arriba, ¿no? Y todos los que no tienen papeles duermen en el metro abajo. Es- Pero porque ese metro lo cierran por seguridad, lo cierran a las 8 de la noche. Y entonces uno se mete por el metro de allá y por el metro allá, uno se mete por el túnel, porque ya todos los de la prefectura pues, se han ido y ese metro queda solo. Y entonces todos los que no, pues la gente que no tiene casa se va a dormir ahí en esa estación de tren. Y yo estuve 3 años ahí y ahí conocí mucho los peruanos, los bolivianos, los chilenos, los músicos de la calle. Y así fue que yo empecé ese proceso y siempre fue un proceso como amoroso, siempre fue un proceso así. Yo no sé qué decirles porque
nada vale más que la propia historia de sí y de su propia búsqueda y de los sueños que uno deja y de los sueños que está buscando y que, sí, sí, nada vale más que eso y, y, y yo le decía a Gloria y a Oscar, yo creo que perder de vista un sueño cuando uno sale debe ser terrible, porque se perdió. Se perdió. Uno ya pasa a ser otro, pero el que se vino con el sueño no es. Entonces, en la medida que vas siguiendo ese sueño, así él module, así uno cambie, ese sueño es fundamental, sobre todo de ir tirando cosas que son miedos, ir recogiendo el amor que se trae y el amor que se recibe también. Esa emancipación y elevación del ser fundamental. Maestro, es que qué decir, se queda sin palabras, simplemente agradecerte muchísimo, agradecer la honestidad, agradecer el compartir. Muchas veces cuando te hablan de sueños, te habla alguien que ha partido desde muy arriba y tú nos estás demostrando que los sueños son viables partiendo desde muy abajo y sin renunciar a lo que eres. O sea que simplemente agradecer porque eso es un ejemplo de vida, no es teoría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y mi pregunta va con un contexto. Resulta que el 73% de los crímenes en España son generados por españoles. Como latinoamericanos o suramericanos aportamos el 10% del Producto Interno Bruto de España. Y escuchándolo, me gustaría entender o que usted nos pudiera decir el cómo nosotros, como me refiero a la comunidad latina y que aportamos y que queremos darle a esta patria y a nuestra patria riqueza de la que sea, cómo podemos ayudar al pueblo español para que esas tasas de criminalidad se bajen y claramente nosotros a partir de nuestras barreras, muchas veces legales, ¿sabes? Como que a veces da miedo mostrarse porque no soy legal, porque... Entonces, la pregunta para redondearla es, ¿cómo ayudamos desde el amor a que podamos vivir en sociedad y que el mensaje que hoy estamos presentando que en esta coyuntura pueda balancearse un poco entre españoles y latinoamericanos, que todos queremos desde el amor hacer que algo esté o que podamos crecer como sociedad y precisamente cómo también nosotros afrontamos esos miedos de quiero ayudar, pero no soy legal y tampoco me lo permites? Esa es la pregunta. Buenas tardes. Yo creo que ni todos los españoles ni todos los catalanes compartimos los mismos ideales. Entonces, la pregunta me parece que generalizar no es el tema. Hablamos del amor, hablamos de conciencia, hablamos de entrega, y eso se da en todos los seres humanos que tienen una ética, una moral y un corazón. Yo soy catalán y tengo una mujer colombiana y mi familia colombiana es más poderosa que la que tengo aquí. Pues obviamente la pregunta que hace Claudia es como súper... Sí, como casi que la respuesta del Mesías. O sea, como
No, o sea, no, pero es válida, está preguntando, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Yo lo que creo y lo que he visto, por ejemplo, yo nunca me quise nacionalizar francés. Yo nunca pedí el pasaporte francés, nunca quise ser francés, no, no es que no haya querido serlo, sino que es un tema administrativo. Nunca quise hacer ese acto administrativo porque Francia esclavizó, porque Francia colonizó, entonces yo no podía abrazar una nacionalidad a la que en su momento, cuando yo estaba más joven, cuestionaba sus actos y la historia. Y entonces poco a poco, entonces allá me dieron pues la medalla del Congreso, pues la medalla pues de una medalla allá y, 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 des- y después me dieron una medalla que se llama, esa es más chévere, que es una medalla que es como un título, ¿sí? Que es de caballero, de chevalier de las artes y las letras. A la poder de recocha porque entonces esa medalla de caballero de las artes y las letras ya es un título, pero yo no estudié música. Yo soy analfabeta musical. Es lo que yo escribo música y la grabo y se la entrego a los arreglistas y yo les digo, yo quiero esto, pero yo no leo. Yo soy analfabeta de la música. Entonces, ese título sí fue importante para validar un proceso o para sentirme integrado a un proceso. Y en Colombia después me dieron un título. Me dieron un título que es el título, es una medalla que es la medalla al mérito cultural y me dieron el título de maestro. Entonces, ustedes que uno siempre que ve un músico le dice maestro, maestro, maestro. Entonces, pues a mí me dieron ese título. Lo que quiero decir es que el proceso de amor y la tarea se va dando. No es algo como que, digo, yo, por ejemplo, yo quiero llegar allá o quiero estar allá o quiero hacer esto allá. Es como el, el paso a paso de amar. Así como cuando tu novio te invitó a cine y después te invitó a comer y después te invitó a bailar y después te invitó a su casa y después a un fin de semana y después de vacaciones y así se fue dando, así mismo se construye. Yo creería que lo más sano es el tema, repito, el tema del amor. Parece muy tonto, parece muy tonto porque ese término es como muy utilizado. El tema del amor y yo te amo y vamos a liberar a Palestina por amor y vamos a invadir a, a Libia por amor a la democracia y vamos a invadir Irak por amor a la democracia y todo el mundo por amor vaya a hacer un poco de cosas terribles. Entonces, lo que quiero decir es que sí hay que creer en ese amor y sí hay que creer en ese proceso cotidiano del amor. Mire, yo tuve un accidente, yo estaba cantando y la tarima era como de 18 metros. Aquí hay por ahí 6 metros o hay unos 6 7 metros. Y la tarima era de 3 veces este salón y por 12 metros. Y yo venía del piano, ay, qué raro que hay un piano ahí. Yo venía de la zona del piano y yo venía hacia acá y la tarima, yo había visto en la tarde que la tarima estaba mal montada y la tarima me catapultó y me tiró hacia el público. Entonces, pero yo caí en la fosa entre el público y por lo menos el público lo hubiera recibido, ¿verdad? Yo caí fue en el hueco allá. Entonces, cuando yo salí, que iba así como volando, ¿por qué se ríen? Yo estoy contando una tragedia. Ah, bueno, entonces yo iba como volando y pues yo soy bailarín de salsa y uno es fiera y Siboney y toda esa vaina, ¿me entiendes? Juanchito y toda la vuelta, ¿sí? ¿Entiendes?
Entonces yo soy fiera bailando. Yo entendeu, sí, yo iba como fiera bailando, pero el pie me quedó en el aire. Entonces yo decía, ¿a quién? ¿A mí? O sea, yo iba así, el público estaba ahí, uno como que se queda quieto, ¿me entiendes? Y después era el otro pie, como tratando de tocar piso con el otro pie. Esto no me está pasando a mí, mano. Y cuando yo salí al aire ya, que ya estaba ya como, digamos acá, pues ya afuera de la tarima, yo dije, Yuri, esto es con vos. Tranquilo, tranquilo. Esta historia que les estoy contando es para el tema del amor. Entonces, cuando yo iba así, vi un roto, como un hoyo negro, esos que, ¿por qué se ríe? Yo vi un hoyo negro allá, ¡pum! Y las estrellas, el universo. Y entonces, yo iba hacia abajo y vi un poco de fotos, como así, y era de adulto hacia niño y hacia bebé. Entonces, dije, cuando yo caiga ahí, salgo por ahí roto. Entonces, cuando ya me faltaba como 3 centímetros, yo no sé a mí por qué se me vino esa palabra a la mente, y fue la palabra perdón. Perdón. Como perdón a todos. Perdón a todo. Y ¡paf! Y yo vi este brazo, y aquí tengo una cosa, pues, una T ahí, es ahí. Entonces yo empecé a ver como eso de partía así, rac, rac, y yo caí así sobre la cabeza, ¡pum! Yo trabajo con un señor que es de Valencia, me dijo que eso sonó como un sapo, que eso sonó es que, ¡plop! O sea, ¿sabes? Los huesos y la carne, y yo quedé ahí. Y cuando me pararon de ahí, yo tenía la mandíbula salida, ¿sí? Y esto aquí todo partido. Y el roto se había puesto era como un magma, como una cosa líquida espesa, brillante, y las estrellas brillaban más brillante que eso. Y me dijo, te moriste, ahí te moriste. Y esa vida que tú decías, mi vida, esa vida no era tuya, yo te la prestaba. Entonces yo me vi allá y pensé en mi mamá, que ha sido como un faro cuando he vivido en la calle, cuando me alcoholicé, cuando todas esas cosas, siempre como que mi mamá, yo seguía a mi mamá. Entonces yo le di un beso a la mano de mi mamá y él me sopló aquí, me sopló aquí. Me dijo, esta es otra, se la presto. Vaya, despídase de su mamá, yo la quito cuando yo quiera. Y cada vez que se mire esa herida ahí, esa cosa ahí, acuérdese que hicimos un pacto de amor y paz. Y me mostró una ola del mar así inmensa y dentro de la ola una gota de agua. Me dijo, yo estoy en todas las gotas. En cada gota la vida está. Y entonces, como yo iba con el brazo así partido, yo dije, esto es mecánico. Esto sí es una fractura, pero esto es mecánico. Entonces yo cogí con este hueso y me metí la mandíbula así. Y empecé a ver así porque yo vi cantante. Y me fui y me dijo, mecánico. Como yo había dicho que esto era mecánico, me dijo mecánico y me llevó a una ciudad que yo nunca he ido, de Bombay, y me metió dentro del pie de un carro, un conductor de un carro, y me mostró el tobillo. Me dijo, no el tobillo ni el pedal, no es la mecánica, es la energía del amor que sostiene toda esta vaina. Entonces, lo que quiero decir no es un testimonio de ni cristiano ni nada, es una experiencia de vida que tiene que ver con la fuerza del amor. Y yo entendí que cada vez que uno respira, entra ese soplo de vida que nos
presta la existencia para hacer algo. Entonces, ese soplo de vida es para que hagamos algo con eso y ojalá sea amor, pues digo, pues es la cosa. Muchísimas gracias, maestro. De verdad, muchísimas gracias, Gloria. ¿Puedo dedicar una canción? Es una canción que se llama El Guerrero. Cuando uno despierta por la mañana, uno dice, tengo tantos problemas, yo no hay qué hacer. Y al final uno se para. Y uno pone el pie en el piso y se para y sigue. Eso es ser combatiente. Porque si se camina con los valores, pues es un emigrante, un migrante o un ser humano que está dentro del marco de sus valores. Entonces esta canción es para cada uno de ustedes y para sus sueños. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con un pueblo que desde sus entrañas se libera. El guerrero sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma limpia, con la sonrisa plena. El guerrero levantó su mano señalando, la mirada de Marina es tan bonita, la mirada de Marina es hermosa, señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma limpia, con la sonrisa plena. Al desenvainar su espada el guerrero ha iluminado el futuro y ha dicho que crea en mi tierra, que avance tranquilo y seguro. El guerrero se llama guerrero para tu